Rubén Arranz. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Querido Manuel, buenos días, estimada audiencia, encantado de estar con vosotros y todo bien y todo en orden de momento, porque en esta España ya no se sabe lo que puede pasar el minuto después de asegurar que uno está bien. Nunca se sabe, es la incertidumbre personificada. Este país se ha convertido bajo la bota del sanchismo, incertidumbre e inseguridad. Bueno, estamos en esta sección de Rubén Arranz, periodista de raza, periodista de investigación del diario El Independiente, donde abordamos cuestiones de investigación en profundidad. Y en este caso vamos a abordar ese rescate turbio, dudoso, de la aerolínea Air Europa a manos del gobierno. ¿Por qué? Porque ese rescate ha vuelto a escena esta misma semana, en esta ocasión con una decisión polémica que creo que merece la pena analizar en profundidad, porque podría decirse, Rubén, que resulta difícil de entender. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, lo primero porque yo creo que una de las cosas que podemos intentar, si te parece bien, Manuel, en esta sección, es explicar a los oyentes determinados conceptos que a lo mejor les resultan lejanos, pero que son bastante importantes o muy importantes en algunos casos. España tiene una oficina, que es la Oficina de Conflictos de Intereses, en la que, entre otras cosas, se intenta comprobar, o hay casos sobre los que se decide, si las personas que ejercen el mando en las diferentes instituciones tienen algún tipo de incompatibilidad para ejercer esa función, cosa que le puede parecer a la gente bastante lejana o bastante poco importante, pero que en realidad es fundamental, entre otras cosas porque puede llegar a evitar las famosas puertas giratorias, que ya se ha demostrado que giran de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y en todas las direcciones posibles. Esta oficina está dirigida por Flor María López desde el año 2007, es decir, estamos en 2025, han pasado 18 años. La ley de lobby digamos, las normas relacionadas con la labor de lobby, la labor de influencia, dicen que no recomiendan que la persona que está al frente de esta oficina esté más de 6 años. Pues bien, esto se ha incumplido, como es evidente. ¿Qué ha sucedido esta semana? Vamos a ver, por explicarlo de una forma un poco ilustrativa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había ordenado en 2024 a esta oficina que por favor indagase un poco más con respecto a toda esa, no sé, cortina de humo de influencia que había con respecto al rescate de Air Europa y a la participación de determinadas personas en él. Se refería en concreto a Pedro Sánchez. El Partido Popular fue el que presentó esta denuncia, por cierto, ante la duda sobre si el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había incurrido en una incompatibilidad por participar en ese rescate a la vista de la vinculación de su mujer, de la presidenta del gobierno, como algunos dicen por ahí, Begoña Gómez, eh, la vinculación con esa compañía de la que posteriormente hablaremos. Pues bien, después de mover algunos documentos, no muchos, te reconozco, Manuel, la Oficina de Conflictos de Intereses ha vuelto a archivar esa denuncia y considera que Pedro Sánchez, al pronunciarse en el Consejo de Ministros sobre este asunto, sobre el multimillonario rescate de Air Europa, que no cometió ninguna infracción. No me digas, qué sorpresa, la Oficina de Conflicto de Intereses archivando esa investigación, diciendo, dándole carpetazo, diciendo que no hay ningún tipo de conflicto de intereses en el rescate de Air Europa. Hay que recordar que, efectivamente, aquí hay una cuestión clara. ¿Por qué hay o puede haber un posible conflicto de intereses en el rescate público de esta aerolínea? Porque ese rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y dónde está el conflicto de intereses? Pues el conflicto de intereses está en que en el momento en el que el gobierno rescata a Air Europa, su mujer, Begoña Gómez, estaba trabajando para Globalia, es decir, para la compañía propietaria de esta aerolínea. Pero claro, como ya hizo célebre Pedro Sánchez en su día, con esa famosa frase ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno, ¿verdad? Pues ya está. Bueno, pues en este caso la Oficina de Conflicto de Intereses también depende del gobierno de alguna forma, ¿no, Rubén? Claro, es una institución que depende, si no recuerdo mal, del Ministerio, no quiero meter la pata, creo que es del Ministerio de Presidencia, pero a lo mejor es de Economía, pero bueno, en cualquier caso, depende directamente del gobierno. Yo simplemente quisiera, porque de verdad que es muy ilustrativo, recordar ese hecho, el del rescate
de Air Europa, porque como todo esto sucedió en la pandemia y todos estábamos despistados, porque cuando uno realmente al final se juega su trabajo o uno tiene un familiar en el hospital, como es lógico, uno está más preocupado de eso que de lo que está pasando alrededor. Hay los agostos qué complicados y qué peligrosos son para los gobernantes que tienen afán autoritario, que quieren beneficiar a ciertas personas o a ciertas empresas. Eso pasó en la pandemia. Pero bueno, básicamente por orientar un poco a nuestros queridos oyentes. En la pandemia se creó un fondo multimillonario para ayudar a las empresas que estaban sufriendo, digamos, los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Evidentemente, una aerolínea, al formar parte del sector turístico que estaba absolutamente paralizado, ahí sufrió. Digamos que la empresa, el grupo empresarial que más dinero recibió fue Celsa, que se llevó un rescate de 550 millones de euros. Pero la segunda, y ahí voy, fue Air Europa, que se llevó 475 millones de euros en préstamos. Esto, evidentemente, se aprobó en 2021, en 2020, perdón, cuando ese año registró un déficit de 428 millones la aerolínea. Lo que pasa es que unas semanas antes de la pandemia, muy poquito antes, los propietarios de esa aerolínea se repartieron un dividendo de 35 millones de euros. ¿Y Hombre, quién se lo llevó? qué Qué casualidad, cosas, justo ¿eh? se repartieron beneficios antes del rescate. Claro, efectivamente. Bueno, pues Juan José Hidalgo, padre, tiene el 55%. 51% del holding tenía entonces. Javier Hidalgo, el que nuestro querido Federico Jiménez de los Santos apoda el Cigalita, para que la gente más o menos se haga un poco idea de quién es, controla el 17%. Su hermana Cristina el 7%, la otra hermana María José el 5%, y por ahí aparece Abel Matutes, que tiene o tenía el 5%. Es curioso, lo que pasó en la pandemia es muy curioso y creo que es muy relevante y creo de verdad que quien nos escuche se tiene que quedar perfectamente con ello, porque hubo rescates, ya no solamente el dudoso de Air Europa y dudoso por lo que comentaremos también a continuación o por lo que hemos dicho antes, pero es que hubo algunos que llamaron mucho la atención, como fue el de la aerolínea venezolana Plus Ultra, EGM o el de Duro Felguera, al cual, por cierto, se investiga actualmente por presuntos, y digo presuntos porque todavía no se ha juzgado, sobornos pagados a personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro por haber tenido acceso a la construcción de una central eléctrica, una central energética en ese país. Pero bueno, volvamos a ir a Europa, básicamente por desgranar y porque la audiencia tenga la información más completa posible. En ese rescate se incluía un préstamo participativo de 240 millones de euros. Ya sabes que los préstamos participativos, cuando no se pagan, lo que derivan es el que te presta el dinero se hace situacionista, y luego había un préstamo ordinario de otros 235 millones que vence en principio el año que viene. Y hay que tener en cuenta además que el rescate de Air Europa no solo fue el primero que se aprobó de una compañía con este fondo especial creado durante la pandemia, sino que además se aprobó y se ejecutó en un tiempo récord. Se rescató a Air Europa más rápido que a ninguna otra compañía, porque hubo otras compañías que tardaron muchos meses en lograr el dinero público. En el caso de Air Europa fue el primer rescate, primer gran rescate con dinero público durante la pandemia, pero es que además fue el más ágil, el rescate más rápido. Y Rubén, ¿qué tiene que ver Begoña Gómez, la presidenta Inpectore, en el rescate de la aerolínea? Aquí pido a quien nos escuche que, de verdad, por si no está al tanto de este tema, que abra bien, que se limpie los oídos perfectamente, porque aquí está la clave de todo esto. En este país hay cosas que suceden de forma muy lenta y hay cosas que suceden de forma muy rápida. Hay cosas que se pueden esperar, como que por el día salga el sol y por la noche la luna, y hay otras cosas que también, y es que quien se mueve bien, como es el caso de Javier Hidalgo, obtenga las cosas de una forma, digamos, más eficiente. A ver, Javier Hidalgo, ya lo sabes, tú, Manuel, se mueve perfectamente. Amigo de Rosauro Baró, este es de los empresarios que, entre otras cosas, también hizo dinero con la venta de la famosa compañía Pepefón. Tú fíjate si será famoso, que hay un detalle que la gente no conoce y se mueve muy bien, que es que José María Cano, el ex de Mecano, pintó una especie de 12 apóstoles contemporáneos y uno de ellos están expuestos en la Catedral de Toledo, por cierto, y uno de ellos es Javier Hidalgo. Entonces, cuando entras en la sacristía de la Catedral, en la exposición, te encuentras la cara del amigo de Begoña Gómez. Madre Hasta de eso ha llegado Dios. el sanchismo en este país. Pero bueno, por concretar más allá de esta anécdota, cabe recordar que Víctor de Aldama, el Aldama de nuestro tiempo,
fue asesor de la aerolínea durante el rescate y cabe recordar que antes de que eso se produjera está perfectamente acreditado por documento oficial de la Organización Mundial de Turismo que tanto Aldama como Hidalgo como Begoña Gómez estuvieron juntos en una reunión que convocó la OMT, la Organización Mundial de Turismo, en San Petersburgo a finales de 2019. Vamos más allá. Tú recuerdas que antes de que a Begoña Gómez le dieran la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense, esta mujer trabajó en el Instituto de Empresa. Allí, Efectivamente. y es la relación a la que te referías y lo avanzabas muy bien anteriormente, Guacalúa, que es una empresa de estas Cumbayá que había formado junto con la OMT, Globalia, llegó a un acuerdo con el Instituto de Empresa, con Begoña Gómez, allí, de 40.000, era un patrocinio de 40.000 euros al año. Se enfada mucho en Globalia cuando dices eso y todavía alguno te llama y te dice que eso fue por unos billetes de avión que ellos tenían preconcedidos de los que se utilizaron pocos. Pero esa relación está acreditada. Y lo más importante, Manuel, hay 2 reuniones acreditadas por los investigadores el 26 de junio de 2020 y del 16 de julio de 2020 entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. En ese momento se estaba negociando el rescate que, como muy bien decías, de la aerolínea se aprobó el mes de noviembre de 2020. Aquí algo huele a podrido en Dinamarca, querido Manuel. Y además hay que recordar que en las conversaciones incautadas por la UCO se observa en una de esas conversaciones entre Koldo y Ábalos el nerviosismo de Javier Hidalgo porque no se lograba aprobar el rescate de Air Europa, se estaba retrasando y la compañía estaba con el agua al cuello. ¿Y qué decía Javier Hidalgo? Oye, que estoy dispuesto a hacer lo que sea, a tirar de los contactos que sea necesario. Y en esas conversaciones, que luego publicó la prensa de este país, la prensa de verdad, no la prensa a sueldo de este gobierno, se veía como Koldo advertía de que Javier se estaba poniendo nervioso y que estaba dispuesto a llamar, a hablar con Begoña Gómez para desencallar o acelerar o facilitar ese rescate de Air Europa. Estamos hablando, por lo tanto, de algo muy, pero que muy relevante. ¿Cuál es el papel concreto que desempeñó Begoña Gómez en el rescate? Bueno, pues eso lo tendrá que determinar la justicia, pero es evidente que hay sospechas, indicios de posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque Begoña tenía una relación comercial, laboral, con Globalia, la dueña de Air Europa, justo en el momento en el que su marido, siendo presidente del gobierno, aprobó un rescate público, con dinero público, de esa aerolínea. ¿Y qué ha hecho la oficina esta semana? Archivar el caso. Por cierto, Rubén, la oficina de conflictos de intereses depende de Óscar López, el ministro de Transformación Digital. Ah, bueno, oye, muy bien y muy rápido en ese detalle. ¿Tú recuerdas cuando yo creo que fue en 2010, 2011, descubrieron el famoso, un poco antes, el famoso bosón de Higgs, que decían, esta le llamamos la partícula de Dios. Y fíjate qué cosa que lo hemos descubierto ahora, estaba en todos los sitios, pero no nos habíamos enterado. Oye, qué cosas con Begoña Gómez, que no es nada, parece que no tiene que estar en ningún sitio, pero al final está donde tiene que estar, o por lo menos donde al gobierno le conviene. Qué cosa más curiosa que la Oficina de Conflictos de Intereses no haya descubierto ninguna irregularidad en la actuación de Pedro Sánchez en este caso. Bueno, pues para eso está la justicia y la justicia determinará. Y nosotros estaremos aquí para contarlo y sobre todo para explicarlo. Rubén Arranz, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un placer, un abrazo y feliz día. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.